de la fe. Aleluya, Cristo viene pronto. Muy buenas a todos los que hoy os conectáis una semana más a un nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos con nosotros al pastor Francisco Castillo, que nos va a hablar de su testimonio personal. Muchas veces tenemos ideas preconcebidas de que los siervos de Dios tienen un pasado solamente de luz. Sin embargo, vamos a poder ver en este testimonio que, como en la Biblia, así en la vida misma, hay luces, pero también hay sombras. Y hoy el pastor Paco, como así lo conocemos, nos va a compartir su testimonio y vamos a poder descubrir cómo Dios rompe las cadenas. Muy buenas, Paco, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado ¿Estás de estar preparado aquí. para abrir tu corazón? Claro. Hoy más de uno se le van a caer 2 goterones de lágrimas ahí por los ojos cuando te escuchen. Siempre es de gran bendición poder contar lo que Dios ha hecho Amén. en nuestras vidas. Bueno, como sabemos, él es pastor en la comunidad cristiana Iglesia Evangélica Ebenezer de Ocaña, junto con su esposa Anet, y ellos sirven al Señor allí. Y gracias a Dios pues tienen una obra que está creciendo y que se está consolidando en las tierras manchegas. Y damos gracias al Señor
por sus Así vidas. es, sí. Bueno, pues Paco, cuéntanos un poquito. Tú, si te tienes que describir como persona, es decir, ¿cómo te describirías? Actualmente, claro. Ok. Bueno, actualmente soy una persona, no soy un poco introvertido, Sí, pero me gusta estar con las personas. Yo creo que es todo lo contrario a lo que fue tu vida pasada. mi juventud, ¿no? Y bueno, creo que soy una persona que ha logrado estar en paz consigo mismo. Eso es importante, eso es importante. Es muy importante, Bueno, sí. y si hay alguna duda, solamente preguntándole a Anet, ya ella nos dice quién es verdaderamente Francisco Castillo. Bueno, ¿verdad? ella me conoció ya estando Convertido, ¿no? limpio, Bueno, gloria pero a Dios. bien, gracias a Dios. Así Bueno, y cuéntanos, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, pues, de dónde vienes, de qué tierra, en qué tierra has nacido, es Ok. decir, tu familia un poquito, y a partir de ahí vamos a ir descubriendo la Muy vida pasada del pastor Paco. Muy bien, pues yo soy el más pequeño de 4 hermanos y yo nací en Madrid y he vivido toda mi juventud, digamos que hasta que caí en el mundo de las ¿En drogas. qué barrio naciste? Se llama Barrio Lucero. Ah, Lucero, el Sí, barrio Lucero, muy sí. cerca de lo que antes era el Estadio Calderón, Sí, por aquella zona. pirámides, Sí, toda esa exacto, zona. todo eso. Y corría el año 82, El Mundial de 83. España. Sí, y bueno, acabábamos de salir prácticamente de una dictadura donde todo estaba prohibido a donde todo estaba permitido. En los extremos. Entonces me pilló todo esto pues en plena adolescencia y con la muerte de mi madre, ¿no? Entonces yo tuve ahí me escapé de casa. ¿Con cuántos años tenías cuando tu madre falleció? 12, 13 Eras años. un adolescente Sí, prácticamente. ¿Y te escapaste con sí. esa edad? Sí, el día que ella falleció yo vi el jaleo que había en casa y me escapé. ¿Pero por Me causas esca- naturales o No, alguna no, enfermedad? porque no entendía la situación y porque además el día yo jugaba al fútbol y el día anterior había estado entrenando, todo muy bien y se juntó todo, ¿sabes? Y yo no entendía y yo hice una oración. Ah, ¿sí? Sí, yo dije, claro, yo venía de ese contexto católico de sacrificio, ¿verdad? Y de justicia. Y yo dije, bueno, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Porque es mi madre. ¿Por qué a mí? Cuando más la necesitas, ¿por qué a mí? Y estuve todo el día hasta que aparecía eso de las 6 de la tarde y estaba todo el mundo como loco por saber dónde estaba. Claro. ¿Cuántos Y años tenía tu mamá cuando falleció? 55 años. Era una Muy mujer joven. Y De corazón, sí. Un una infarto. parada cardíaca. Sí, exacto. Entonces, bueno, a raíz de ahí ya fui educándome en la calle, prácticamente, sí. ¿Dónde te sí. fuiste, si se puede saber? ¿Cuándo No, te escapaste? por allí, por ¿En la la calle? zona, sí. Eran épocas donde jugábamos en la calle, ¿verdad? Ya. No como ahora. Y pues bueno, jugábamos al fútbol o bien, y ya uno empezaba a tontear. Daba mucho flow, como se dice ahora, fumar. Si fumabas Eras más hombre. aceptado en la cuadrilla, digamos, o en el grupo. Y bueno, pues ahí, digamos que eso fue el principio, el punto de partida para caer en el pozo este. Ya. Es decir, que todo fue por querer huir de la situación de la muerte de tu mamá. Sí. Luego también las compañías jugaron un papel muy importante. Hombre, la calle. Claro, y el no tener un referente en casa, porque mi padre estaba, pero bueno, él no era muy comunicativo en ese sentido. Mis hermanos estaban todos casados. Ah, que Y entonces yo, hay claro, una gran diferencia de edad entre tus hermanos mayores y tú. Sí. Bueno, puede haber quien me sigue, mi hermano puede haber 20 años. O sea, que ya Entre el sí. tercero y tú, 20 Sí. años. Madre, entonces, ahora sí. mismo tus hermanos mayores siguen Pues vivos. Sí, siguen vivos. ¿Y Tienen cuántos años? Pues 80, 90. Claro, son personas muy mayores Sí. ya, claro. Sí. Y ya te digo, entonces al crecer solo, fallaba los estudios, evidentemente, y entonces ya empecé a gestionar la picardía, digamos, de alguna forma, y una decisión me llevó a otra y a otra y a otra, y así hasta que, claro, luego llegó eso que llamaron la nueva ola y el movimiento, y yo me metí ahí al 100%. ¿La movida madrileña? La movida esa, sí. Me metí al 100% en ello, ¿no? Y entonces
buscando siempre sentirme identificado, sentirme un poco, saber por qué estaba yo en este mundo, ¿no? Buscando una identidad, pues me metí en el mundo de la moda, de las performances y de la música y todo esto, ¿no? Ah. Y eso me llevó incluso más aún al desastre. Yo creo que todos aquellos de esa generación, la mayoría se los llevó la droga por delante. Ya. Sí, sí. Una pregunta, si saliste de casa, ¿cómo vivías? Aparte, delinquiendo, robando. Sí, claro, engañando. No era un atracador ni nada por el estilo, pero tenía don de engañar Ya. a las personas desde casa. Al principio no era llevadero porque no era caro, pero bueno, pues con algún trabajo que podía hacer, alguna cosita, pues me lo costeaba. Luego ya evidentemente cuando la cosa llegó a grandes cifras, Claro. pues ya era diferente, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo en todo esto yo no me sentía solo, en el sentido de que yo percibía que la divinidad, como se llamara, me libraba ya no solo de los delitos, sino de circunstancias donde podía haber Es decir, que muerto tú, aún fácilmente. estando en la calle, eras creyente. De alguna manera, Sí. sí, en algo. Mm. Lo que pasa es que estaba mal enfocado lo que yo... Claro. Yo estaba buscando el sentido a mi vida. Así es como tú te identificas. Claro, y entonces a los 13 años eso se rompió. Luego estuve en el ejército y mi padre... Sí, te fuiste al ejército. Claro. Yo estaba buscando algo donde ocupar mi tiempo. Claro. Vi que los estudios no funcionó, a pesar de que no se me daba mal, pero me fui al ejército voluntario y en mitad del servicio mi padre muere también, fallece de un cáncer, y entonces sí que ya me vi a tumba abierta. ¿Cuántos años tenía tu padre? Pues igual, pues poco más que mi madre. ¿Y si te encontraste en la calle, prácticamente huérfano? Sí. Luego, ¿Y tus hermanos tuvieron algún tipo de respuesta? No, o algo? mi familia siempre ha sido, si ellos escuchan esto, espero que no se sientan Ofendidos. molestos. Sí. No, hemos sido una familia poco arraigada en cuanto a las relaciones. Cada uno ha hecho su vida y ha sido gracias al Evangelio que hemos podido incluso conectar un poco más, ¿no? Ya. Y todo lo que ha sido mi trabajo en África, eso a ellos les ha hecho pensarse que debe haber alguien más en este universo. Hombre, que nosotros, y al verte después de verte en la calle, Sí. porque cuando hablamos de droga, caíste en el mundo de la heroína, en el Sí, mundo de hecho, antes de caer, o sea, buscando Bueno, empezaste fumando, como cualquier joven. buscar el sentido a lo que, o sea, las típicas preguntas que se hace uno, ¿para qué estoy aquí, no? Sí. Pero antes del ejército, bueno, disculpa, me fui a Francia. ¿Estuviste también en Me Francia? fui a la Legión extranjera, me fui. Madre mía. Me fui a la Legión extranjera, lo que pasa que no me... yo estaba mal y digo, en cuando hagan un análisis o algo, o me hagan un examen y me vean los brazos, se van a dar cuenta. Y esa misma noche, que yo iba a firmar el contrato, me fui. ¿Te fugaste? Sí, a los 2 días estaba en un centro de rehabilitación. ¿Y eso qué edad tenías? Pues pocos, 20 años así. 20 años. Aproximadamente. Me fui al ejército con 18, pues 20. Ya. 20 años, sí. Y tú estuviste en el mundo de la droga de manera enganchado, prácticamente. Y sin él prácticamente. Es decir, Sí. Era... O sea, una vez que ya me sané, sí. por decirlo de alguna manera, aunque ya hablaremos mucho más en profundidad de eso, yo era de las típicas personas que cuando salía de casa, mis vecinos cerraban la puerta. Ah, sí. Y yo mismo... ¿No se fiaban de ti? No sabían... Yo mismo no sabía si al poner el pie en la calle iba a tener un percance con alguien al cual le debía dinero o alguna cuenta pendiente. O sea, era un sinvivir todo eso. Incluso estuve casado para pensar que teniendo una responsabilidad yo podría en salir... ese afán de buscar sentido a la vida, sí, ¿te casaste? ¿Con cuántos años? Pues con 20 años. Es decir, que te fuiste del ejército para casarte. Después, justo después, una de estas noches conoces a alguien, dices, ostras, porque igual con esta persona me voy a enfocar, y porque yo sabía que podría dejar esto, ¿no?
No he sido el típico drogadicto que digo, no, yo cuando quiera lo voy a dejar. No, yo sabía que estaba luchando contra algo muy poderoso. Ya. Pero que si lograba enfocarme y tener una responsabilidad por la cual luchar, podría darme los argumentos para salir de ahí. Claro. Pero no fue así. Ya, lógicamente. Evidentemente. Es decir, tu transición comenzó de la calle al tabaco. Del tabaco... No, en aquella época ya con 13 años ya fumábamos. Estábamos en clase, sí, perfectamente. Ya lo tenía asumido eso. De ahí pasábamos, bueno, pues era época donde tú salías el sábado a tomar cañas. Sí. Con 15 años, es que era como era algo tan normal en la sociedad. Era la movida madrileña. Claro. Y de una cosa pues pasó a otra. Claro. O sea, por todo el recorrido de todo el abanico de drogas que te puedas imaginar, todas. O sea, luego empezamos con el hachís, la marihuana, etcétera, hasta acabar en lo que más peligroso pueda ser. Hombre, no estas últimas drogas que diseño, han salido, no, porque ya me pilló muy... Pero tú eras de los que, como decías lo de los brazos, entiendo que te inyectabas heroína con jeringuilla. Sí, claro. Exacto, eso es. Y, Paco, cuando tuviste esta relación, ¿llegaste a tener un hijo y todo? ¿O? Sí. Es decir, ¿en tu búsqueda de querer darle sentido a tu vida? Es que, bueno, yo sé que si hay gente viendo esto que ha pasado por ahí, me va a entender perfectamente. O sea, era una marioneta, era como un robot guiado por la necesidad de abastecerme, ¿no? De consumir droga. Entonces yo era capaz de, aparte de, pues como hemos hecho todos los que hemos estado ahí, de vender todo lo posible y lo imposible, yo he ido con mi hijo a la chabola a comprar droga y me he inyectado delante de él y todo eso. Pero para mí bebé? Sí, para mí eso no era... Era normal. Incluso la gitana me decía, ¿por qué no me vendes al niño por medio gramo, 1 gramo de heroína? ¿Eso te dijo tu camella? Sí. ¿Y qué hiciste tú? No, nada, por supuesto, no. Pero hasta ese punto llegábamos, ¿no? De vivir... ¿Dudaste en algún momento en decir...? No. Ya te digo que siempre había en mí ese discernimiento, por llamarlo de alguna, entre el bien y el mal, ¿no? Aunque estaba desvirtuado todo, sí, en las tinieblas. Pero yo sabía que había cosas que no debía franquear. No sé, igual que la cárcel me daba mucho respeto, aunque estuve detenido varias veces y tal, pero... Calabozo, entiendo. Sí, pero nunca llegué, como no era una persona que robaba así... grandes robos. Tú eras más del engaño, del arte del engaño. Sí, exacto. Conseguías dinero a través del engaño. Sí, manipulador. Incluso íbamos por el centro de Madrid, íbamos por las oficinas vendiendo productos falsos para sacar dinero, para abastecer tus drogas. Exactamente. O sea, era mi gasolina. Ya. No podía hacer nada sin ello. ¿Es cierto que se puede llegar a utilizar los propios hijos para dar caridad con el propósito de seguir abasteciéndote? Sí, por eso luego cuando trabajé con los drogadictos me sentí muy utilizado, porque claro, venía de ese mundo, sabía cuáles eran las artimañas, la forma de dar lástima, la forma de no pelear, la forma de conseguir de los padres lo que hiciera falta para poder... Bueno, en tu caso eras huérfano. Sí. Pero yo vivía con una tía mía y era como si fuera mi madre. Y la tenía manipulada. Bueno, medio muerta la pobre. Sí. Claro. Y estamos hablando que eso fue desde los 13 años que te fugaste hasta qué edad prácticamente. Sí. De hecho puede sonar muy fuerte esto, ¿no? Pero yo conocí al Señor en una chabola inyectándome. ¿Sí? ¿Cómo que conociste al Señor? Bueno, porque has pasado al Señor, me inyectaba con mi bebé estando en la chabola a conocer al Señor. Igual esto es un... Sí, explícalo bien. Digamos, yo conocí a una pareja, ellos habían estado en un centro de rehabilitación, ¿no? Allí donde estabas tú. En Remar. En Remar. Sí, cristiano. Y entonces un día yo coincidí con ellos en la chabola y tenían una especie de habitación donde nos dejaban inyectarnos antes de que la policía nos lo quitara. Y ellos me hablaron de Dios. Mientras estábamos. Y yo, claro, yo había oído hablar de... No,
Me dijeron que ellos se habían unido porque se habían gustado y se habían ido del centro de rehabilitación, pero tenían intención de volver a ir Porque estaban enganchados. al día siguiente. Ya. Y mientras estábamos ahí con la faena, ellos me dijeron, porque hay un Dios que ama y que ama a la gente. Y ellos empezaron a darme, de alguna forma, testimonio. A mí se me encendió una bombilla allí. Qué curioso. Sí, así fue. Es que Dios es capaz de hacer cosas que no... Y yo dije, si no tienen esto sentido para es nosotros. así, Es lo que digo, estoy ya buscando. mira, mi mujer se ha ido de casa, he perdido mi matrimonio, Perdona, mi familia perdona. no me quieren ni ver. Tu mujer se fue de casa porque tú realmente Claro, le dabas los claro, argumentos sí. para que se fuera. Sí, porque sí, con toda la si estabas- razón del tu mundo. único sí. afán era ganar dinero para sí. consumir. Es como el ludópata que te Llevaba gasta una el doble dinero vida, era una persona... de apariencia. Me veía la gente y decía, qué buena persona eres, pero luego era un monstruo Ya. detrás. Ya. O sea, no era esto que cuando ves a alguien y dices, uy, este qué pinta tiene. Sí, que lo No, ves de lejos, sí. Hombre, el drogadicto todos saben que eres, menos tú. Claro. Tú piensas que estás engañando. Sí. Y pues sí, pues fue así. Y me fui sin un duro. Me metí en un tren sin un duro. Y me fui a Vitoria. Y ahí fue Madrid? otro milagro. Te cogiste y te fuiste a Victoria Sí. en base a lo que, A lo que me habían esta dicho pareja te ellos, estaba claro, contando. Claro. Y me metí en el tren sin billete, porque no tenía... Te colaste. Me colé. Y ellos iban también. Lo que pasa es que ellos, nada más llegar, se fueron otra vez. Y yo me quedé 10 años. Sí, porque, Sí. fíjate, es decir, pues sí, porque una de las políticas que tiene cualquier centro, no Sí, solamente Remar, sí. sino cualquier centro de personas que se tratan Sí. con drogodependientes, es que las parejas no pueden estar juntas, No, tienen que estar separadas en claro. diferentes casas, incluso, te diría, en diferentes Y provincias, además, para que no haya exactamente. tentación de Y además fugarse que juntos. ellos estaban, o sea, en el principio del principio, o sea, no podían estar juntos para nada. Vamos, me Claro. estás diciendo que una pareja yonki que se Sí. conoce en un centro de rehabilitación mientras están consumiendo en una chabola contigo, Sí, sí. ellos en su colocación, por decirlo de alguna manera, te empiezan a contar Sí. que hay un centro y hay un Dios Claro. que los ama. Es que en y eso aquella- a ti, Sí, hay algo que se enciende. se me enciende algo ahí. Porque en aquella época los centros de Es que rehabilitación... es no es incre- como ahora, esto parece ¿verdad? una película, ¿eh? Claro, es que no es como ahora. Que ahora hay 1000 posibilidades de que uno pueda salir de ahí. Ya. En aquella época había un centro que se llamaba el Patriarca, que tenía muy mala fama. El patriarca. Que eran franceses, pero que era muy riguroso y de violencia, golpeaban allí, pegaban. Ah, y que costaba. pegaban a los Sí, toxicómanos. claro, si te escapabas te daban una paliza. Madre mía. Y era de dominio público en nuestro mundo eso. Pero costaba dinero. Y encima, es decir, que pagabas Claro, para que te pegaran. claro. Eso sí que parece... Y claro, broma. yo al oír un centro de rehabilitación que era el comienzo de lo que fue Reman, no tenían nada de lo que tienen ahora, ¿verdad? Y que era gratis, yo quería salir. Lo que pasa es que yo no encontraba la forma. Yo quería salir, yo gritaba en el silencio ayuda para eso. Yo era muy consciente de lo que había perdido, que había mi salud deteriorada, vamos, estaba más muerto que vivo. Es decir, Pesaba tu silencio- 42 kilos. 42 Y kilos. me ve ahora. Madre puedo mía. decir, Ahora no te voy a preguntar cuánto No, pesas, no, pero no. seguro que 42 kilos lo no, tienes solamente en una pierna. Casi el doble. Muy bien. Sí, y ya te digo, ahí fue. Yo los catalogo como apariciones divinas, todo lo que me pasó. Desde lo que pasó en la Incluida chabola. esa pareja, Sí, ¿sí? sí, que sí, nunca más sí. supiste nada de ellos. Bueno, pues si Dios puede utilizar un burro, ¿cómo no va a usar? Nabucodonosor fue usado por Dios siendo un impío. O Ciro, cualquier emperador. Y iba en el tren y me acuerdo que era un sábado. Y llegó el revisor y esta gente sí había pagado el billete. Y yo le miro y digo, mire, pues si yo no tengo, me voy a este sitio a intentar dejarle las drogas, pero si quieres, en la estación siguiente Me bajo. me bajo. Me sonrió y me dijo, no, quédate. Es decir, Me sonrió y Fue se un fue. ángel de Dios. Sí. Y ya llegué a Vitoria, claro, ya... ¿quién te recibió? ¿Te acuerdas quién te recibió? Nadie. Nadie. ¿En la estación, dices? No, digo cuando entraste en el centro. Ah, sí. Eso te lo voy a contar porque fue Otro milagro. otro milagro. Yo lo veo así, ha sido lo que estoy totalmente convencido. Llegué a Vitoria, tenía la dirección,
ni había llamado ni nada, ¿no? Yo sabía que me iban a coger porque cogen a todo el mundo. Y llovía y ya estábamos... Eso no es muy novedoso, que llueva en el estaba, País Vasco. Ya estaba con los males. El mono. El mono que le la llaman. abstinencia. Claro, entonces llegué muy temprano. Esta gente se fue no sé dónde, caso que les perdí el rumbo. Y yo llegué al local de culto que ellos tenían, se llama Getsemaní, me acuerdo. Y no había nadie, porque era súper temprano. Y allí yo me quedé en la puerta calado. Y llega la hija del director, de Miguel Díez, a ensayar con el grupo. Ay, digo, mira, vengo de Madrid, le cuento y vengo a dejar las drogas. Y ay, ven, pues tómate un cafelito, muy bien, de verdad. Un cafelito, y ellos era un local así, y luego tenían como unas gradas, ¿verdad? Me senté allá, en la cafetería, y ella se pone a ensayar una canción que, claro, esto no se te puede olvidar jamás, Claro. que era: es hora de adorar a Dios, es hora de glorificarle. Yo no sé lo que pasó, que el café se me cayó el sol y empecé a llorar y a llorar, y la chica vino, ¿pero qué pasa? Digo, no, es que lo que estás diciendo me está llegando tan dentro. Y bueno, asistí al culto y de ahí me llevaron ya. Y ahí empezó... Ahí empezó todo. Bueno, ya había empezado la chabola. Pero la chabola empezó. Bueno, todavía nos queda un segundo programa. Sí, así que ahora en la segunda parte vamos a poder ver esto. Muchas veces pensamos que eres tú el que va encontrando el camino, buscando la puerta, pero no, todos sabemos que es Dios quien te encuentra. A mí me encontró en una chabola. ¿Cómo te llamaban a ti en la calle? No, Paco. Paco, directamente. Sí, Paco, sí. ¿Nunca tuviste un No, sobrenombre? No. Porque no era, o sea, yo no me sabía, o sea, la policía sabíamos, ¿no? Entonces yo no me metía en los grupos, yo iba solo o con otro compañero solitario de faenas. Ya. Sí, y ya te digo, o sea, cuando tomé la decisión de irme lo había perdido todo. Pues Paco, vamos a dejarlo ahí, claro, porque ahora en el próximo programa vamos a poder descubrir qué pasó en ese centro y cómo Dios ha restaurado todas las cosas. Pues es una pena, pero si quieres saber el desenlace de por qué se le cayó el café y se puso a llorar y qué ocurrió cuando llegó al centro, tendrás que verlo en el próximo capítulo de Héroes de la Fe, el viernes que viene. Pero antes de concluir, me gustaría leer algo del salmista, no David, sino un salmista, porque David no fue el único salmista que hay en la Biblia. Y en el Salmo capítulo 107, versículos del 13 al 16, nos habla el salmista en un contexto donde Dios había librado a Israel de Egipto y Dios estaba protegiendo a su pueblo del desierto. Y dice el salmista en el Salmo 107, versículos 13 al 16, que lo puedes ver en pantalla: luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Este hombre clamó al Señor en su angustia, se montó en un tren sin billete, y allí comenzó la historia de cómo Dios empezó a romper sus cadenas. A lo mejor tú también tienes que empezar a montarte en un tren, aunque no tengas el billete, para poder dirigirte a aquel que puede romper tus cerrojos, puede deshacer tus puertas de bronce y pueda librarte de todas estas aflicciones, como dice el salmista. Para ello, te espero el viernes que viene para que puedas ver el desenlace de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que clama en su aflicción.